Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos y amigos de Escogido para Servir. Dios te bendiga grandemente. Qué grato placer estar una vez más en esta hermosa mañana. Quien te habla, el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa, director y orador principal del Ministerio Escogido para Servir. Qué bueno iniciar con la palabra de Dios antes de comenzar este día. Ustedes no se olviden, mis queridos y apreciados hermanos, de animar a otro a suscribirse. Vamos para los 1000 suscriptores. Tenemos un mes. Estamos orando fuertemente por el pueblo de Dios, trabajando por la gracia y la voluntad de Dios, y queremos agradecerle inmensamente, no solamente por su apoyo en suscribirse, en compartir, en darle me gusta, sino que hay hermanos y amigos también que nos colaboran para que esta palabra continúe llegando al pueblo de Dios. Gracias mil por sus colaboraciones y gracias por darle me gusta y sigan compartiendo este poderoso contenido de la palabra de Dios. Sin más preámbulo, me gustaría orar antes de iniciar. Oramos. Cariñoso Dios y Padre eterno, te damos gracias. Al abrir tu palabra, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la palabra de Dios se lee para fortaleza y bendición de nuestras vidas. Vaya conmigo inmediatamente al libro de Santiago. Al libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Y leemos la palabra de Dios para protección y fortaleza de nuestras vidas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Este es el deseo de Dios, que la palabra pueda ser recibida en tu corazón y en mi corazón, de manera que podamos aplicarla a nuestra vida. Dice la palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Es decir, la palabra puede salvar, tiene el poder de renovar las fuerzas, de vivificar nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El versículo 18 dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre o al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Ahora preste atención, versículo 25. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces hay un bienaventurado en todo lo que hace. ¿Te gustaría ser tú uno de esos que son bienaventurados en todo lo que hacen? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces vamos a prestar atención a lo que el apóstol Santiago está diciendo. En primer lugar, dice: Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra. Nos está hablando acerca de un nacimiento, no de la carne, sino del Espíritu de Dios. ¿Has nacido tú nuevamente según el Espíritu de Dios? La palabra de Dios especifica de manera especial que Dios nos hizo nacer. No fue que nosotros tomamos la decisión de nacer de nuevo, mis queridos. Es interesante cómo Santiago presenta este asunto del nuevo nacimiento. Nos dice que no fue que nosotros nacimos, sino que Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia, nos hizo nacer. Al haber escuchado la palabra del Evangelio, el Señor ahora ha
atraído tu corazón y mi corazón, y tú has entendido con cuán amor te ha amado el Señor. Es interesante, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice que Dios desde la fundación del mundo nos hizo nacer nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras. La pregunta es, ¿has tú nacido del Espíritu de Dios? ¿Has recibido al Señor en tu corazón? La palabra, dice Santiago, puede vivificar tu vida, puede vivificar tu espíritu, solamente si tomas la decisión de servir al Señor. Es interesante, dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es interesante cómo la palabra de Dios se está diseminando sobre la ancha faz de la tierra. Muchos están, número uno, escuchando palabra de Dios, pero poco están obedeciendo la palabra de Dios. ¿En qué listado estás tú? ¿En los que solamente escuchan la palabra de Dios? ¿O está en el listado sobre los que escuchan y obedecen la palabra de Dios? Es interesante cómo lo presenta, especialmente Santiago, o Dios por medio de Santiago. Nos dice, no podemos ser olvidadizos. Si Dios siembra una palabra en tu corazón, seremos santificados y vivificados por la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. El Señor nos manda para estos últimos días, de manera en especial, a que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. El Señor nos ha dado de su Espíritu, mis queridos y apreciados hermanos. Y si Él nos ha llenado y promete llenarnos aún más de la plenitud de su Santo Espíritu, es para que tú y yo seamos obedientes. Dice aquí la palabra de Dios, entonces, que van a haber dos tipos de cristianos para estos últimos días, de acuerdo a Santiago. Número uno, están los oidores de la palabra, aquellos que escuchan la palabra pero no la reciben en su corazón. Ellos pueden decir, bueno, esta palabra está bien, esta palabra es de Dios, poderoso, se pueden gozar en la palabra, pero no recibirla para ello en su vida. Entonces estos son lo que Cristo dice que edifican sobre la arena, porque no reciben la palabra ni obedecen la palabra. Mientras tanto dice que habrá otro cristiano. Este dice es bienaventurado en todo lo que hace, porque es hacedor de la palabra, no oidor olvidadizo. ¿Te gustaría a ti ser un oidor de la palabra de Dios solamente? ¿O por qué no pedirle al Señor en esta hermosa mañana, Señor, ayúdame a ser un hacedor de tu palabra? Ayúdame no solamente a escuchar tu palabra, sino a obedecer tu palabra. En el Evangelio o en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10, dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo para probar a los que me aman. El Señor quiere que tú permanezcas incólume, que tú permanezcas firme en estos últimos días. Y es por esta razón que en el libro de Apocalipsis dice hay una bendición especial. Apocalipsis 1:5, no solamente para los que leen y para los que escuchan. Tenemos que cumplir las tres características, y especialmente para los que guardan la palabra de Dios tendrán protección para estos últimos días. El mensaje de Santiago es especial entonces a la iglesia cristiana. Es una invitación para que tú seas un hacedor de la palabra de Dios, no olvidadizo. La Escritura dice que Dios nos va a santificar en su palabra, en la obediencia a tu palabra. ¿Por qué no orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes?
oramos. Cariñoso Dios y Padre eterno, Señor, queremos ser de aquellos que no solamente escuchan, sino que reciben con humildad la palabra implantada. Que podamos ser obedientes a tus mandamientos, a tu palabra, Señor, para que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos. Bendice a tus hijos en este momento, todos los que están conectados escuchando este mensaje, y que en este día puedan salir en victoria sabiendo de que tú estás con ellos y que tú has dado el Espíritu Santo para que te obedezcamos. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maranata.